El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas asumieron de manera directa el ejercicio del gobierno. Se distribuyeron entre las tres armas, ejército, marina, aeronáutica, los distintos sectores del Estado y ocuparon con oficiales en actividad o en retiro la mayoría de los cargos públicos. El golpe se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y tenía la pretensión de fundar una nueva república, tal como 100 años antes lo habían hecho Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca con el proceso de organización nacional. En realidad, no era el único golpe de Estado que había tenido nuestro país, sino el sexto. Ellos se habían propuesto permanecer indefinidamente en el poder, hasta consolidar su proyecto político, económico y social, asegurando su continuidad. Durante el período que duró la dictadura entre el 76 y 1983, se sucedieron 4 gobiernos militares, es decir, 4 juntas. A diferencia de otros golpes de Estado, la Junta Militar de 1976, integrada por los comandantes de las tres armas, asumió el poder absoluto, incluso el constituyente, y lo ejerció sin limitaciones de ninguna naturaleza, imponiendo lo que se conoció con el nombre de Estado terrorista. Es decir, un Estado que usa la violencia puesta al servicio de la eliminación del enemigo político y la sumisión de la población por medio de la represión. Ese terror fue utilizado como instrumento de disciplinamiento social y político de manera constante. La violencia ejercida desde el Estado constituyó la regla de dominación política y social. Se trató por eso de un terror sistemático. El instrumento clave del sistema consistió en hacer detener y desaparecer a millares de disidentes o enemigos potenciales que fueron asesinados clandestinamente luego de salvajes tormentos. Se despersonificó así al otro, tratándolo como ese enemigo político responsable de que las cosas anduvieran mal en el país. Para concretar estas muertes, el Estado dispuso de sofisticados centros de detención, de forma clandestina, que funcionaban en todos los rincones del país. Este plan fue ideado no solo por los miembros de la Junta Militar. Su objetivo era concretar un plan económico liberal basado en la apertura del mercado internacional, dejando el Estado de regular la economía. El primer ministro, Martínez de Oz, de Economía, aseguraba que se abría una nueva etapa en la economía argentina donde el Estado se apartaba del control y se dejaba todo librado a las fuerzas del mercado. Esto beneficiaría a amplios sectores, por ejemplo, empresarios, financistas, especuladores, que pretendían ganar más dinero sin generar trabajo productivo. Me corresponde asumir la responsabilidad del Ministerio de Economía de la Nación en el curso de una de las peores crisis económicas que ha padecido nuestro país. Quizás la peor. Para revertir la situación actual en el menor plazo posible, todos los argentinos, sin distinción, deberán poner su esfuerzo y realizar su contribución. El denominado Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía apunta a reducir el déficit fiscal y controlar la inflación. Pero las medidas de tinte neoliberal terminarán provocando la destrucción del Estado industrialista e interventor. Se eliminan las retenciones a la exportación de productos agropecuarios. El país deja de recaudar millones de dólares en impuestos. También se promueve la reducción de aranceles a las importaciones. Los productos extranjeros comienzan a ingresar al país sin restricción. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar.
ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Si todo apuntaba a desmantelar la industria nacional, entonces el movimiento obrero debía estar neutralizado. Uno de los focos entonces de las desapariciones apuntará a este sector politizado que de repente tuvo que terminar con sus reclamos, huelgas y petición de derechos por estar prohibido por la Junta Militar. Es evidente que solos los militares no hubieran podido llevar a cabo este verdadero Estado terrorista y que contaron con el apoyo explícito y la complicidad de otros sectores sociales. Además de los grupos empresarios, las cúpulas religiosas apoyaron el golpe. Una manera de hacerlo fue callando frente a los actos de secuestro y denuncias. Los dos cardenales, Juan Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires, y Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba, junto con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Tortolo, cerraron sus puertas a las víctimas. Su actitud fue de adhesión a la dictadura militar, que a cada paso se declaraba cristiana, a la que consideraban indispensable para defender al país del comunismo. Y ese es el punto en común. Las cúpulas de la Iglesia se oponían a que muchos curas tuvieran una posición ideológica y coincidían en la cruzada militar de acabar con el comunismo. ¿A la confraternidad, a la reconciliación de los argentinos? Absolutamente sí, y es confortante ver, en primer lugar, un retorno a Dios, casi yo diría de tipo masivo, al menos es la experiencia que tenemos en nuestra arquidiócesis, pero creo que en todas partes está ocurriendo lo mismo. Y al mismo tiempo está ocurriendo otra cosa, y es que mucha gente que a lo mejor tuvo en ciertos momentos, diríamos, un poco de complacencia para los movimientos subversivos, están recapacitando y ciertamente puedo decir, creo que están por volver. Frente a ellos, otros sacerdotes decidieron tomar una posición política y luchar contra las desigualdades generadas por el propio sistema y sus gobiernos. Veremos más tarde que a ellos se los llamó sacerdotes tercermundistas. Por último, estaba gran parte de la gente común, que agobiada por la inflación y las condiciones de vida del gobierno anterior de María Estela Martínez de Perón e influenciada por los medios de comunicación, todos bajo el poder militar, veían a las Fuerzas Armadas como el sinónimo del orden y el control. Muchas de estas personas ignoraron hasta bien entrada la década del 80 el plan de desapariciones sistemáticas. Muchos otros, sin embargo, sabían lo que estaba pasando y veían cómo desaparecían sus amigos, familiares, colegas o tenían que exiliarse para poder sobrevivir.